Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase sobre ecoteología. La clase pasada estuvimos viendo los conceptos pertinentes para poder entrar y hacer el abordaje al estudio de este discurso que se abre como propuesta para cambiar y para traer transformación a las dinámicas y a los comportamientos que el ser humano tiene con su nicho ecológico. Hoy vamos a definir al ser humano y vamos a hacer uso de la herramienta bíblica para poder dar una interpretación ecológica a lo que es, a lo que fue la creación y a lo que es la definición del ser humano. Para eso entonces vamos a entrar en materia. Según el relato bíblico de Génesis, que sabemos que estos libros, esta compilación de libros del Antiguo Testamento son libros sagrados tanto para el cristianismo como para el judaísmo, pero es una narrativa hecha por una civilización judía que tiene aproximadamente en su devenir histórico unos 6000 años. Entonces los judíos, ¿cómo creen o cómo piensan los judíos el origen del ser humano y el origen del cosmos, el origen del universo? Pues ellos lo creen de la siguiente manera. Ellos creen que en 6 días Dios forma la creación o Dios hace el universo, ¿cierto? Y al 7º día descansa. Pero fijémonos bien, en el primer día Dios crea la luz, ¿cierto? Entonces como la fuente de energía que va a mover el universo. En el segundo día Dios va a separar los cielos y la tierra, poniendo como un orden de jerarquía entre la divinidad y el ser humano. En el tercer día Dios va a descubrir lo seco, va a crear las plantas, ¿cierto? Entonces en este conjunto de aguas va a descubrir algo que va a ser lo seco y allí va a hacer crecer las plantas. Entonces veamos cómo en el orden de importancia Dios comienza a crear el universo. Se hace la luz, separa las aguas, esas aguas separadas entonces busca un lugar seco para poder hacer crecer las plantas. El cuarto día crea los astros para que se determine el día y la noche. Al quinto día crea a los animales que van a vivir tanto en el agua como los que vuelan, ¿cierto? Y algunos reptiles. Y al sexto día va a crear al ser humano y va a completar la creación. En el orden de ideas resulta imperativo que este orden siga esa lógica, porque si el ser humano hubiera sido lo primero creado, pues resulta que no hubiera podido vivir más de 2 minutos, más de 1 minuto, porque no habría el oxígeno que las plantas emiten, porque no existiría un ecosistema ambientado para que el ser humano como existencia biológica pueda vivir. Entonces aquí entra la importancia de lo que es creado por Dios. Ahora bien, Dios le da una función al hombre. ¿Y cuál es la función? La función de cuidar lo que Él ha creado. Por eso es que lo dota de algo que es su imagen y semejanza. Entonces entremos a definir qué es la imagen y la semejanza de Dios dentro de esta interpretación ecoteológica de la narrativa que está en el Génesis capítulo 1. Entonces Dios dota a Adán y a Eva, los dota de imagen y semejanza. ¿Y qué es la imagen y la semejanza? Tiene que ver con la razón, ¿cierto? Y con la ética. Es decir, que el hombre es dotado de razón, de pensamiento. ¿Y por qué de pensamiento? Porque su pensamiento va a determinar su comportamiento, su pensamiento va a determinar sus acciones y su pensamiento va a determinar esas dinámicas y esas relaciones entre la naturaleza y el mismo hombre. Y lo va a dotar de ética. La ética tiene que ver con el cuidado, con cómo el hombre se ve frente a los otros y cómo el hombre se ve frente a la naturaleza. Ahora, Dios crea al hombre no de una materia distinta a la que creó la tierra, lo crea de la propia tierra, dándole esa fuerza de que él ha nacido de la tierra y como ha nacido de la tierra le debe su origen a la tierra, ¿cierto? Y asimismo, como está constituido del mismo material de la tierra, así mismo tiene que cuidarla. Entonces vemos aquí muchos factores. Vemos entonces que el hombre fue creado
su parte material fue creada de la misma materia con la que Dios creó el universo, ¿cierto? Y su parte inmaterial es parte de esa divinidad de Dios en el hombre, esa capacidad para pensar su comportamiento, y también porque Dios le da al hombre esa capacidad de crear. El hombre es capaz de crear, pero bueno, ¿qué de lo que hemos creado ha beneficiado al hombre y ha perjudicado a la naturaleza? Pero también ¿qué de lo que hemos creado ha beneficiado tanto al hombre como a la naturaleza? Por eso nosotros somos en cierto sentido co-creadores, porque Dios nos dio esa facultad de usar el pensamiento para cuidar la naturaleza a favor de nosotros y a favor de lo que nos rodea. Entonces viene aquí algo muy importante, y es que el hombre es un ser racional, es un ser ético, es decir, el cuidado por el otro, el cuidado por mí, el cuidado por el otro y el cuidado por la naturaleza. Esto quiere decir que el hombre entonces está abierto a 3 dimensiones. La primera, el hombre en el Génesis fue creado a imagen y semejanza de Dios para poder tener una relación con Dios, es decir, una relación vertical. La relación horizontal tiene que ver con que Dios no hizo al hombre solo, sino que puso a una persona de igual composición, ¿cierto? De igual valor, la puso a su lado, ¿cierto? Puso a la mujer en la misma condición que el hombre. ¿Por qué? Porque allí se ve una dimensión horizontal que tiene que ver con que el hombre está abierto a los demás, tiene que estar en relación con otros. Es decir, el hombre no se puede definir sin los demás. El hombre no se puede definir como algo solo, como una individualidad, sino como una colectividad. El hombre fue creado para vivir en sociedad. Pero lo que también vemos aquí es que la parte corpórea también nos muestra que el hombre está diseñado para vivir dentro de la naturaleza. Es decir, el hombre está abierto a la naturaleza. Y como un ser abierto a la naturaleza, tiene que cuidar y tiene que buscar los mecanismos e inventar los mecanismos para hacer que esta relación sea una relación en la que se beneficie no solo uno, sino que se beneficien las dos partes. El hombre también entonces viene a ser un animal psicológico, es decir, un animal en el cual toma decisiones, ¿cierto? Y esas decisiones se ven reflejadas en su comportamiento. Mientras el hombre estaba en el paraíso, el hombre no tenía la conciencia de destrucción. Se alimentaba de lo que la naturaleza le daba, ¿cierto? Y la cuidaba. Así como los grupos primitivos nómadas se alimentaban de lo que podían conseguir de la naturaleza. Pero cuando en el hombre entra la maldad, recordemos que en la narrativa de Génesis dice que la serpiente le dijo al hombre que si comía del fruto iba a ser como Dios. Cuando el hombre se llena de ese egocentrismo, se llena de ese querer ser igual a Dios, entra en maldad, y cuando sale del paraíso, paraíso significa un lugar de deleite, cuando sale del paraíso ya no ve la naturaleza como algo para que se deleiten mutuamente, sino que ya ve la naturaleza como un espacio del cual me tengo que aprovechar para mi propio deleite. Es decir, el hombre se vuelve egocéntrico, el centro del universo va a ser el hombre. Y es lo que queremos hoy con la ecoteología, es romper esa estructura. El hombre no es el centro del universo, el hombre hace parte del universo. Entonces cuando ellos salen, muchas religiones primitivas cuidaban la naturaleza, pero también existía cierta tendencia a querer aprovecharse de la naturaleza. Hoy lo vemos de una manera mucho más distinta y más incrementada. El hombre hoy quiere aprovecharse de la naturaleza a como de lugar, sin importar si la destruye y sin pensar en los demás. Porque aquí viene un problema ético y moral, y es que al destruir la naturaleza no solo estoy destruyendo al otro, sino que estoy destruyendo a los futuros, a las personas que vienen después de mí. No estoy pensando en ellas porque el hombre está pensando en él mismo, en beneficiarse a sí mismo. Entonces la ecoteología viene a definir al hombre como ese ser que está lleno de razón, está lleno de sustancia de Dios, ¿cierto? Es decir, Dios lo ha dotado de pensamiento, de eticidad, o sea, de ética, para comportarse bien frente a los demás y frente a la naturaleza. Hoy vemos es un hombre destructor, un hombre que le ha hecho mucho daño al planeta y que por ende va rumbo hacia un suicidio colectivo.
porque cada día vemos que el ser humano se interesa más por dinámicas económicas, se interesa más por las cuestiones tecnológicas y ha dejado a un lado ese respeto por la naturaleza, ese valor se le debe dar a la naturaleza. Pero vemos que desde el Génesis Dios quiso que el hombre siempre tuviera una relación muy profunda con la naturaleza, una relación de cuidado, una relación donde se le diera el verdadero valor a ella, porque de entrada cabe resaltar que lo que fue creado por Dios, eso se tiene que cuidar. Si yo fui creado por Dios, si mi prójimo fue creado por Dios y lo cuido, pues mucho más también debo cuidar el lugar, el medio que Dios dispuso para que yo existiera como ente biológico y también existiera como un ser espiritual, psicológico, racional, ético y demás. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Vamos a continuar entonces la siguiente clase hablando de la relación que hay entre la Biblia y la ciencia con respecto al origen de la vida y cómo esto va a repercutir para que muchos científicos y teólogos se reúnan, se sienten y hagan un diálogo para construir entonces dinámicas de paz y de diálogo y de interacción entre la naturaleza y el ser humano. Que tengan un feliz día y Dios los bendiga.